Dicen por ahí que parados solo ganan los barcos. Gracias, pastora. Miren, yo quiero agradecer al pastor, a su pastor y mi pastor. Dice el pastor que cuando yo llego aquí eres el miembro. Lo que pasa es que hay unos miembros que son privilegiados. Yo tuve la oportunidad de pastorear al obispo de la Iglesia de Dios en la República Dominicana. Así que si usted lo siente, si él se siente como miembro es porque eres mi obispo, es mi superior. Aleluya. Yo quiero compartir con ustedes porque el tiempo, yo no sé del tiempo que ustedes disponen. Yo puedo amanecer aquí hablando. Sí, porque yo no tengo otra cosa que hacer, este es mi trabajo. Sé que donde yo llego, ustedes tienen otra cosa que hacer, yo no, este es mi trabajo. Así que yo paso el día, la noche, yo no tengo problema con eso. Pero sí lo quiero considerar a ustedes. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4. Yo no quiero tomarle mucho tiempo, pero quiero predicar con la paciencia que me caracteriza. Capítulo 1 de Efesios, versículo 3 y versículo 4. Y quiero predicar con el tema la iglesia, expresión de calidad. Es un tema raro, ¿verdad? Poco común, pero a eso que nosotros estamos llamados, ¿verdad? A no vivir reciclando, sino hablar cosas en la presentación poco común y en el contenido, lo que ustedes han oído siempre. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gracias, Señor, te doy por el momento, la ocasión y por este espacio que tú me concedes para compartir con este conglomerado tu palabra. Señor, muchísimas veces la iglesia ha escuchado este pasaje. Ahora te corresponde a ti, a tu voluntad, darle el alimento que ellos necesitan para esta ocasión. Guíame y ayúdame en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. La iglesia, expresión de calidad. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se configura? ¿Realmente somos la iglesia o hemos perdido esencia? ¿Qué características debe tener un grupo social para llamarse iglesia? Así que aquí encontramos un conjunto de preguntas, de interrogantes, que nos motivan a nosotros a examinarnos a sí mismos como creyente y como congregación. Normalmente la iglesia se ve como el conjunto de creyentes a quien le ha sido revelado el don de Dios.
y el gran don de Dios que se llama Jesucristo. Así que la iglesia es el conjunto de creyentes en Cristo, el conjunto de creyentes que se identifica con Cristo en el desarrollo de su obra. Es muy fácil decir que somos cristianos, pero no es lo que yo digo, es lo que yo hago. De manera que yo me puedo identificar con Cristo. Puedo decir que soy creyente, pero tengo que estar identificado en el desarrollo de su obra. A donde se trata de mí como creyente, también tiene que aparecer el desarrollo de la obra de Dios sin ningún tipo de obstáculo, ni que yo ponga condiciones. Y digo esto porque el humano se acostumbra a identificarse con lo que no lo sacrifica, con lo que no le cuesta nada. Se identifica con lo gratis, con lo que no le genera esfuerzo. Pero en la vida de fe, en la iglesia del Señor, no solamente nos identificamos con el gran don de Dios que es Jesucristo, sino también con su obra. En el libro de Juan capítulo 8, versos 47 y 49, dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto ustedes no le escuchan, porque no son de Dios. Bueno, eso le dijo el Señor a los que les rodeaban, ¿verdad? Porque los judíos, los fariseos, los escribas, los saduceos querían vivir de la religiosidad heredada. Ellos creían en el patrimonio religioso de la nación. Y dentro de este patrimonio religioso de la nación hebrea, ellos tenían consignado la privacidad de la salvación y del trato de Dios. Solamente era con ellos. Y entonces Jesucristo vino no satisfaciendo las demandas de los antojos de ellos, sino que vino con un mensaje que no era lo que ellos estaban esperando. Y entonces esto provocó una revuelta, una rebeldía, provocó un rechazo. Y entonces el Señor le dice: oigan, escuchen bien, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y si ustedes la están rechazando, es porque ustedes no son de Dios. Aleluya. En Juan capítulo 10, versos 27 y 28, Jesús asegura: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo la conozco, Es como si nosotros dijéramos en un lenguaje popular: cuidado si tú crees que me va a engañar. Cuidado si tú crees que me va a pasar, como decimos los dominicanos, chivo por vaca, ¿verdad? Y yo la conozco. Y ellas me siguen. Y aquí hay tres cosas que suceden en esta jornada, en la obra de Dios, en la manifestación religiosa, para ser
originar, para ser de Dios, ocurren tres cosas. Hay que ser oveja y oír la voz del pastor. Y el pastor conoce que nadie piense. Algunas veces nosotros luchamos, trabajamos con gente y la gente ve que nosotros lo abrazamos, cómo tú te sientes y bien, y creen que nosotros no sabemos, que no estamos interpretando como pastor los frutos de tu vida, tu comportamiento, tu conducta. No te decimos nada porque aquí no estamos para estar desacreditando a nadie ni para estar descalificando a nadie. Judas duró 3 años y meses con el Señor. El Señor sabía que era un ladrón, un falsante, un traicionero, y el Señor nunca ni le quitó el cargo ni lo sacó de su lado. Lo dejó que se ahorcara con su propio brazo. Camasoja. Porque eso sucede en la obra de Dios, que los malos, los hipócritas se ahorcan con su propio lazo. Aleluya. Y el Señor entonces le dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Yo sé lo que son, aunque guarde silencio. Y hay una tercera cosa que se da. Y ella me siguen, las que son ovejas. Oiga, esto usted no lo va a poder evitar, el pastor Nelito, aunque uno no lo quiera. Pero nosotros vamos a pastorear gente que se mueven, nos llaman pastor y nos abrazan, pero no nos siguen. La palabra seguir aquí incluye seguir. ¿Sabe qué está incluyendo? Incluye obediencia. Incluye sometimiento. Incluye sacrificar mi voluntad para escuchar el consejo pastoral. Hay cosas que a mí me gustan, pero mi pastor ve más que yo y está mirando que son mi delicia, pero no son las que me convienen. Son tóxicas, son peligrosas, son mortales, y Él nos está advirtiendo del daño que nos quiere producir lo que estamos abrazando. Entonces, seguir al pastor es escucharlo, es obedecerlo. Y yo le doy vida eterna, dice el texto. Y yo le doy vida eterna. ¿A quién? ¿A quién es que se le paga? Porque por lo que yo he visto dentro de la justicia, se le paga al que trabaja. Se le paga al que se comporta, al que cumple la tarea, al que cumple con sus asignaciones. A ese hay que pagarle porque trabajó. Y el Señor le está diciendo aquí: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco y yo les pago. Yo le doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El enemigo vendrá, pero los que son fieles, señores, a los fieles Dios los bendice. A la gente leal Dios la bendice. A la gente que saben sacrificarse por la obra de Dios, Dios lo bendice. Y aún el enemigo lo quiere destruir, Dios es la garantía de que nadie se lo va a arrebatar de su mano. Juan capítulo 13, verso 35 dice: en esto conocerán los envidiosos. Usted no. En esto conocerá el mundo, en esto conocerá el impío, en esto conocerá el mundo, en esto conocerán los incrédulos, que todos sois mi discípulo si tuvieren amor los unos con los otros. Nosotros llevamos una marca que, aunque el diablo no la quiera negar, no la podrá borrar. Y es el amor de Dios en nuestra vida. ¿Cómo se muestra el amor de Dios en nuestra vida? Se muestra con el principio imborrable que se llama la unidad.
¿Por qué Dios nunca, el Padre nunca se pelea con el Hijo? Ni el Hijo nunca se pelea con el Padre, ni el Padre con el Espíritu, ni el Espíritu con el Hijo. Ninguno se falta en el respeto. Siempre se consideran, siempre están juntos. La obra de uno es la obra del otro. Lo que uno piensa está en el otro. Hay una unidad mayúscula, indecible, indescifrable por nuestra capacidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa unidad produce el amor. Usted sabe cuándo es que el odio, el resentimiento, los rencores penetran. Cuando usted tiene grietas en su vida. Cuando hay grietas en sus sentimientos, cuando hay grietas en sus emociones, cuando hay abertura, cuando hay caminos abiertos por donde se escapa la unidad, por donde se va la unidad, por donde se va el amor. Y entonces, como usted tiene un escape por cualquier cosa, usted comenzará a culpar al hermano, a ver el otro mal. El problema no es que el hermano sea mal, es que usted tiene un escape y todo lo que entra por un lado se sale por el otro. Tiene que tapar esa sentidura. Tiene que haber una reparación en nuestra vida. Nosotros venimos del mundo. Escuche bien, venimos del mundo averiado, abierto por donde quiera, roto, pero cuando llegamos aquí somos un objeto en la mano del Espíritu Santo para comenzar una renovación, para juntarnos, para taparnos, para cubrirnos, para sanarnos, para liberarnos, eliminar la grieta y todo lo dañado y hacernos nueva criatura en Cristo Jesús. Hay que ponerse en la mano del Espíritu Santo. Hay que dejar que Dios trabaje en nuestro carácter, nuestro ser, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Deja que Dios te trabaje. Y algunas veces cuando el Espíritu Santo quiere trabajar, confundimos eso. Lo confundimos. Siento la presencia de Dios. Tú sientes la presencia del Espíritu Santo labrándote. Y tú te crees que es una fiestecita que el Espíritu vino a contar contigo y a cantar. No, es enderezándote. Él te está dando testimonio. Estoy trabajando contigo. Déjate moldear. Hay gente sintiendo la presencia del Espíritu Santo llena de mala costumbre, lleno de desobediencia. Y cuando vienen aquí sienten los escalofríos y estoy bien. No está bien. El Espíritu Santo te está dando testimonio de que Él trabaja con la iglesia para santificarla, purificarla y elaborar un producto de calidad. El Espíritu Santo es que elabora el producto en mi vida que me hace generar calidad en lo que hago. Así que la Biblia dice: en esto conocerán que todos, que soy mi discípulo, que ustedes son mis discípulos. ¿Cuándo? Cuando tengan amor los unos con los otros. Cuando no estén llenos de grietas. Las grietas son una amenaza en cualquier edificio. En un edificio donde se ve una grieta, hay miedo. Porque no se sabe en el momento que se va abajo. Y así es la vida cristiana cuando está llena de grietas. Un paquete de actitudes que nosotros tenemos, un carácter tan débil y unas emociones tan flexibles y unos sentimientos como tan indelebles, como tan, diríamos, como tan débiles, como que ceden tanto. Entonces la Biblia nos enseña que el amor sin escape es la muestra de que somos hijos de Dios. Y esto va a generar calidad. Porque ¿qué es la calidad? Ahorita se lo vamos a explicar. La iglesia se configura como una comunión, una estructura humana que sigue la voluntad de Dios. Nosotros somos humanos, pero somos iglesia.
Y si hemos sido regenerados, porque no hay iglesia sin regeneración. La iglesia como tal tiene que estar regenerada. Por eso es que en las escrituras, ¿con qué en la parábola de las 10 vírgenes se compara la iglesia? De ellas 5 eran iglesia y 5 eran aspirantes a llegar a la iglesia. Los aspirantes solamente tienen aspiración, pero su camino no está trillado. Pero las que eran, dice que esas eran prudentes. Porque eso es lo que sucede en la iglesia. La iglesia cultiva a la gente. La iglesia prepara a la gente. La iglesia endereza a la gente. En la iglesia la gente se pule. En la iglesia la gente se torna a la calidad, a lo duradero, a lo que soporta, a lo que permanece. Entonces la iglesia tiene aquel grupo que han sido regenerados, procesados, y aquel grupo que está por ser regenerado y por ser procesado o cumplir y completar las etapas del proceso. Pablo dice que somos un cuerpo en el mismo espíritu. ¿Y cuánta lucha nos da a nosotros? Un cuerpo en el mismo espíritu. ¿Cuánta lucha nos está dando? Que esta realidad, porque no es que sea, es que es. Pero esta realidad se cumple en nosotros. Un cuerpo en el espíritu. Y que las cosas especiales que nosotros reflejamos son dadas por el mismo espíritu. Yo no traje nada especial. El espíritu es el que pone lo especial. Hay en ocasiones que la gente viene con un cuarto lleno de diplomas, con un currículo del cielo a la tierra. Y tienen capacidad de pensar, tienen capacidad de instrumentar las ideas, tienen la capacidad de conceptualizar. Son genios, son hábiles. Pero déjame decirte que con esas cosas que nosotros venimos, no es que se le sirve a la iglesia, no es que somos iglesia, eso también lo tiene el mundo. Y hasta que nosotros no venimos con ese paquete de diploma y lo traemos al altar y lo ponemos aquí encima del altar y nos doblamos nosotros y nos derretimos nosotros y nos apartamos de eso y le entregamos a Dios esta vida maltratada por el pecado con nuestros paquetes de saberes y le decimos: está tu orden para que tú lo utilices conforme a tu voluntad. Hasta que no hacemos esto, no estamos en muchas cosas. Cuando predicamos aquí, sentimos, eso es el Espíritu. Cuando predicamos aquí, buen mensaje, eso es el Espíritu. Arte de hablar, eso es el Espíritu. Sana a los enfermos, es del Espíritu. Echa fuera a los demonios, es del Espíritu. No es tuyo, es del Espíritu. No fuiste tú que lo trajiste, es del Espíritu. Respetemos las cosas que son del Espíritu. Aleluya. Con los recursos de Dios nadie se puede estar comparando, ni echándose libre. Los recursos de Dios son de Él. Así que, hermanos, Pablo dice que somos un cuerpo en el mismo espíritu. Nadie puede estar mirando al otro más pequeño. Ni nadie puede engrandecer lo que hace
por encima de lo que hace el otro, porque lo que tú haces y lo que yo hago lo da el mismo Espíritu. De manera que las cosas especiales que se reflejan en mí no son mías, son del Espíritu. A Él sea la gloria del Espíritu, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, son del Espíritu. A Él sea la gloria. A quien hay que glorificar es a Él finalmente. Eres el que sana a los enfermos, eres el que echa fuera a los demonios, eres el que liberta a los cautivos, eres el que levanta a los débiles, eres el que convence al pecador. Oh, algunas veces traemos una gente bien y se convierte. Ese lo traje yo. No, se lo convirtió el Espíritu Santo, lo convenció de pecado y lo trajo a los pies de Jesús. El Espíritu es el que manda. La iglesia, al igual que su hacedor, es una unidad indivisible. Repito, es una unidad indivisible. Cada uno de ustedes respete a su hermano. Que la mejor forma de mantener esta unidad indivisible es el respeto a la dignidad humana. Cuando yo me creo ser algo no siendo nada, yo estoy respetando, hermano. Cuando yo me mido contigo, estoy respetándote. Cuando yo trato de sacar los diplomas que tengo, los reconocimientos que tengo y ponerlos por encima de ti, te estoy faltando el respeto. Y si hay algo que produce grietas en la iglesia y divisiones, es cuando uno le falta el respeto al otro. Tan pronto tú le faltaste el respeto a tu hermano, te está apartando de él. Está haciendo una división. Y la Biblia dice que los que dividen no tienen el Espíritu de Dios. Pueden adorar al Señor. No se puede inventar con esto. La iglesia es una unidad indivisible. No hay líder que esté por encima de la iglesia. Los pastores trabajamos por la iglesia. No estamos por encima de la iglesia. Pero la iglesia no está por encima del pastor. Es que por encima de la iglesia solo está Dios. Pero entonces el que está por encima llamó al pastor y lo puso ahí. Tú me vas a representar. ¿Y ahora qué? Entonces, ¿quién es el que está arriba? Dios. Y Él nos dirige desde cada posición donde nos ha puesto conforme a su plan, a su deseo y a su diseño. ¿Sabe una cosa, hermano? He visto que en nosotros hay que trabajar mucho, que el Espíritu Santo tiene con nosotros trabajo. Sí, de verdad. Porque mire, algunas veces estamos arriba y somos figuras sinieras, figura relevante. Y la gente dice, el obispo fulano de tal, pero usted no sabe la lucha que tiene el Espíritu Santo para mantenernos a nosotros arriba. Esto es por la gracia, señores. Es por la gracia y la misericordia. Cuando me veo en el púlpito predicando y enseñando, cuando me veo dirigiendo eventos, entonces yo mismo me tengo pena. Yo mismo digo, pero ¿cómo es posible que yo con tanta debilidad pueda estar dirigiendo estos eventos? Y tengo que reconocer que Dios es absoluto y pone a quien Él quiere y usa a quien Él quiere en cualquier momento. Pero que nada de lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo porque yo haya alcanzado el último peldaño de lo que son los estándares divinos. No, es porque la misericordia de Dios me tiene aquí para trabajarme. Algunas veces creemos, somos los mejores predicadores, pero la palabra te está labrando, la palabra te está trabajando, porque Dios quiere santificar a este hombre para poderlo entrar al reino de los cielos.
el pastor hace unos momentos, un rato, los misterios de Dios, los designios de Dios. Repítelo, déjelo, que Él le revela la cosa a quien Él quiere. Y ya. No, alguien vino y dio una profecía. Wow, ¿qué unción tienen? Ninguna unción. Dios se la quiso revelar a él. Podía vérsela revelado a un cualquiera, pero como Dios no anda buscando caritas, se lo revela a quien su voluntad lo determina. Dios es absoluto. Dios levanta, que por favor, Dios levanta a quien Él quiere levantar, Señor. La iglesia es una comunión fuera de serie. Nada es como la iglesia. Es única. Los que son de Dios los une las mismas propiedades de Dios. La misma propiedad de Dios nos une. La iglesia está conectada a esta unidad. La unidad, la esencia divina. Y la iglesia está conectada ahí. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17 y luego el 19 dicen: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No otra cosa, un espíritu es con Él. Y agrega: o es que estamos ignorando que este cuerpo, que esta vida es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene que pedirme permiso a mí para hacer en su casa, en su templo, lo que Él quiera. Pero también yo tengo que saber que el templo es el lugar donde se le rinde sacrificio y veneración a Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, está diciendo donde el Espíritu Santo viene y se sienta a recibir la honra y la gloria, no a recibir vergüenzas y querellas del infierno. Es la honra y la gloria, no a recibir querellas. Por eso es que como somos templo del Espíritu, tenemos que mantenernos a la altura de los estándares del Espíritu. La calidad del Espíritu, la santidad del Espíritu, la pureza del Espíritu. Este templo hay que mantenerlo limpio, porque no es un lugar de Dios recibir querella del mundo, sino honra, gloria a Dios y alabanza. Dios te creó para alabanza de su gloria. Cuando la gente te ve a ti, tiene que alabar a Dios, señores. Tiene que alabar a Dios. El texto añade: o es que ignoran que son templo del Espíritu Santo, el cual, el Espíritu Santo, está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Dios nos los ha dado, y que no soy vuestro. Que el Espíritu no es tu antojo. Que el Espíritu, señores, hay un paquete de gente que andan con el Espíritu Santo en los dientes, como un perro con un hueso en la boca. Ellos quieren queriendo manipular al Espíritu y poner el Espíritu donde ellos les da la gana que estén. Eso es religiosidad. Eso es hipocresía. Eso es una forma de yo tapar mis faltas y mis grietas, queriéndole vender a la gente que yo tengo el Espíritu Santo, y la gente no lo está mirando.
Porque donde está Dios se ve. Porque la calidad de Dios, la bondad de Dios, los estándares de Dios, la gente lo ve. El brillo y la gloria de Dios se ven. Entonces aquí hay algunas cosas que nosotros tenemos que entenderlo. Primero, somos templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios. Dios nos lo dio. Y que no soy vuestro. Yo mismo no soy mío. Soy del Espíritu. El Espíritu no es mío. Yo soy de Él. Yo estoy para ser guiado por Él. Pero Él jamás será guiado por mí. Así que tenemos que dejar los apetitos con el Espíritu. Las apetencias de engrandecimiento hay que dejarlas. Eso no es calidad de la vida cristiana. La humildad sí es una calidad de la vida cristiana. Primera de Juan, la primera carta de Juan, su capítulo 2, verso 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Porque si no anda como Él anduvo, sus palabras caen por el suelo. Porque el Espíritu Santo no está en ti ni en mí porque yo lo diga. Está porque Él quiere estar. Quizás yo no sea el mejor, pero Él ha querido estar. Pero eso no me garantiza a mí muchas cosas hasta que no sea regenerado, santificado y nacido de nuevo. Y aún así sigo siendo el templo del Espíritu Santo. Muchos consideran que la iglesia ha perdido esencia, valor y en algunos casos hasta credibilidad. Incluso nosotros tenemos murmuradores de la iglesia en los altares. Cuando llegan al púlpito, solamente miran para allá, pero para acá no miran nada. Ellos son los acusadores de la iglesia, porque ellos están por encima de todo. Así que muchos consideran que la iglesia ha perdido esencia. La iglesia no ha perdido esencia. La iglesia sigue siendo la iglesia. Algunos creen que la iglesia ha perdido valor y han dicho que la corrupción está dentro de la iglesia. Puede estar dentro del templo, pero no dentro de la iglesia. Otros entienden que en la iglesia no se puede creer. Yo sigo creyendo en la iglesia de Jesucristo. Yo sé que el Señor está con su iglesia. El Señor está con su iglesia. Aquí puede haber problemas, pero el Señor está con su iglesia. Pueden haber gente que se caigan, pero el Señor está con su iglesia. Yo no quisiera decir esto, pero hay que decirle, quizá pueda ser que llegue un momento que pase un viento desolador y haya una crisis aquí, pastor, y de la crisis todos los malos agradecidos se vayan y solamente quede un pequeño grupito, pero si quedan 10, esa es la iglesia y esa iglesia se va a levantar y esa iglesia va a seguir el camino, porque ni la puerta del infierno podrán cerrarle el paso a la iglesia del Señor. La iglesia es un cuerpo de calidad. Y lo que dice y hace obligatoriamente tiene que ser de calidad. Hermanos, amigos, todos. La iglesia todo lo que hace tiene que ser de calidad. Hay que orar, porque con las cosas mal hechas
Dios no es glorificado. Escuchaba mucho antes gente que decían: yo voy a cantar una canción, yo no sé cantar, pero la canto para Dios. Si usted no sabe cantar, deje eso. Porque ¿quién le ha dicho a usted que Dios tiene una crisis de cántico? Si usted no sabe cantar, no cante. Mire a ver qué es lo que usted hace bien hecho, y eso es lo que usted tiene que hacer. Lo que usted hace bien hecho para glorificar a Dios. Dios no está en las cosas feas, en las cosas malas, en las cosas carabelitas. Dios no está en lo desechable. Dios permanece siendo el mismo hoy, mañana y siempre, porque su calidad lo mantiene en el paso del tiempo, y ni el pecado, ni el diablo, ni la malicia, ni el desgaste social, ni la ausencia de los valores éticos y morales han podido tocar a Dios. Dios está por encima de todo. Dios es calidad. Y la iglesia está llamada a reflejar la calidad. Y en lo que dice, en lo que hace. Y esto es obligatorio, pues Dios no se complace de la injusticia, se complace de la verdad. ¿Qué es la calidad? El término generalmente habla de la propiedad que determina el valor de algo y la capacidad de satisfacer las necesidades. ¿Qué es lo que hace que un producto se torne tradicional? ¿Por qué cuando un dominicano va a comprar chocolate, compra el chocolate embajador? Por la calidad. La calidad lo ha posicionado, como dicen los mercadólogos. Lo posiciona. Porque satisface la demanda del deseo de la gente. Eso es la calidad. La capacidad de satisfacer el deseo de la gente, la necesidad del entorno en el paso del tiempo. Hay productos que son transitorios, que lo único bueno de ellos es la muestra que hacen para embullar a la gente. La primera generación es buena y dura, porque mercadológicamente se quiere impactar a la gente y posicionar el producto. Pero el diseño real y la apetencia de las ganancias financieras no le permiten mantener el mismo nivel de calidad en la segunda producción. Y por eso usted ve que viene un producto, se mantiene 2 o 3 meses y la gente atrás de él, y después comienza a gastarse y ya se torna que no te satisface, viene con mal gusto, intoxica, pierde el color y pierde lo otro y pierde aquello, y quieren hacerlo más grande que el otro, pero aún la gente se da cuenta que es un engaño. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Que le falta calidad. Así que la iglesia no puede estar construyendo productos que le falte calidad. La iglesia tiene que reflejar su naturaleza. Y la naturaleza que tiene la iglesia es la naturaleza del Padre. Y la naturaleza del Padre nunca ha bajado de calidad. La naturaleza del Padre es misma ayer, hoy y siempre. Eres el uno. Diga conmigo, eres el número 1. No hay otro como Él. No hay obras que se igualen a la suya. No hay productos que se igualen a lo suyo. Cuando Él entra, Él satisface, Él llena, Él cambia, Él transforma. Él perfecciona.
La iglesia no puede estar haciendo tontería. Hay que volverse riguroso en esto. Los que quieren predicar deben estar en una escuela para que aprendan a predicar. Porque usted nunca va a poder aprender lo que el Espíritu quiere revelar, pero aprende las formas en que se dice lo que el Espíritu revela. ¿Me entendieron eso? Yo le estoy hablando de podemos aprender la forma cómo se revela bien lo que el Espíritu dice. Ahí entra la calidad. Hacer las cosas que pueda satisfacer a la gente. Y usted oirá a la persona, wow, qué mensaje tremendo. Sí, calidad. No fue que el mensaje fue blandito, no. El mensaje fue como clavo. Pero si la forma en que se hizo fue sobre la base de la calidad, a la gente le va a llamar a la atención. Oiga, ¿qué pasó con el Señor en sus predicaciones? Los mismos enemigos de él dijeron, pero ¿y quién es este? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos por delante? ¿Pero qué? Pero que nunca se había visto un profeta como este. A este los vientos le obedecen. Adelante de este la mar se tranquiliza. A los enfermos multiplica el pan y está acabando con todo. Y todos los maestros comenzaron a quedarse solos y la gente comenzó a correr detrás de Jesús. Y Jesús a decir, y de Juan. ¿Cómo salía la gente donde Juan? Dejaba en la ciudad, se iba, dejaban los maestros y se iban. ¿Y cuál era el mensaje de Juan? Oh, generación de culebra venenosa, ¿quién los ha enseñado a huir de la ira venidera? Y al otro día había más gente, porque había calidad en el mensaje, había verdad en el mensaje. Y hoy nosotros queremos estarle haciendo cuentecitos de hada a la gente para mantenerlo. Oye, una cosa que le voy a decir. Hay iglesias celebrando conciertos con gente endemoniado, subiéndolo a los púlpitos de que para atraer al que está afuera. Yo no creo en eso. Yo creo en la unción del Espíritu Santo, hermano. Yo creo en el trabajo del Espíritu. Yo creo en la manifestación del Espíritu, en lo que la iglesia hace, cuando lo hace de calidad. Yo creo que cuando la iglesia se entra a orar, y yo lo he visto, los impíos vienen tocando la puerta. Yo me quiero convertir a Jesucristo. Pero algunas veces tenemos unos cultos de oración que no tienen calidad, que no tienen la calidad que Dios exige. Y está la iglesia llena y la gente está de rodillas y mirando el celular y mandando mensajitos en vez de estar orando a Dios, clamando y llorando en la presencia de Dios y pidiéndole: Señor, muévete, regenera, cambia a la gente. No estamos en eso, estamos desconectados. Hay que regresar al espíritu de la palabra. Porque no es que Dios se quiere glorificar. Dios quiere salvar a la gente. Pero Dios no salva a la gente con hojarasca. Dios salva a la gente con el espíritu de la palabra. Ya vosotros estáis limpios por las palabras que yo le he hablado. No por los cuentos ni por la narrativa de la historia. Y por la palabra. ¿Qué es entonces la calidad? La calidad es la capacidad de generar, de vivir, de manifestar las propiedades de Dios en lo que yo hago. No es como me sale más fácil, es como Dios lo ha establecido. Andamos siempre atrás de lo más fácil. No, es de lo que Dios ha establecido. Una iglesia es rica y poderosa cuando respeta a Dios. Es cuando respeta a Dios. La iglesia trabaja con las necesidades generadas del pecado. Por eso la iglesia no puede ser cualquier cosa, hermano. Nosotros vivimos bregando con gente poseída por demonios.
Y si tú estás endemoniado también. Jesús dijo, pero el diablo no se puede echar fuera a él mismo. No tiene esa facultad. Mire que el diablo es un estratega, sabe muchísimo, pero no se puede echar fuera a sí mismo. Entonces nosotros tenemos que aprender esto. Tú quieres. Yo vi un cuadro una vez de una señora. Yo trabajaba con ella. Ella tenía un negocio y administraba el negocio. Ella era de las asambleas de Dios. Bueno, yo siempre he sido muy respetuoso con mi iglesia. Así que si mi iglesia tiene una actividad, puede ser un culto de oración y me invitan a otra parte. No, yo tengo actividad en mi iglesia. ¿Cómo yo voy a ir y me pongo una casa ajena cuando yo tengo que hacer en la mía? Eso es ser hasta una falta de educación. Es de cualquiera un miembro por ahí una vez, un miembro me invita a predicar. ¿Tú hablaste con tu pastor? No, pero no. Si su pastor no me invita, ¿por qué usted tiene que invitarme a mí? Pero ven acá. ¿Y es que yo tengo hambre de púlpito o qué? No, hermano, no. Usted hable con su pastor y su pastor es el administrador de la iglesia, no usted. No, porque yo soy presidente de la dama. ¿Y qué importa por eso? Hoy, ¿qué me importa a mí que usted sea directora de la dama? El pastor de la iglesia no es la presidenta de la dama. Ustedes me van a perdonar por eso. Yo lo que soy es pastor. Yo soy agresivo en eso. Yo creo en la disciplina. Yo creo en el orden. No, en la iglesia no hay nadie que esté por encima del pastor. Jesucristo es el único. Cuando yo decía ahorita que el pastor no estaba por encima de la iglesia, yo me estaba refiriendo a otra cosa, no a toma de decisiones. Para que no se pierdan conmigo. Y esa hermana, no había culto en la iglesia mía esa noche, pero había una campaña en la iglesia de ella. Y entonces yo dije, bueno, pero para quedarme aquí en la casa me voy, porque yo creo que yo tengo que congregarme todos los días, porque eso es lo que la iglesia hace. Y el que es iglesia siente la necesidad del calor de sus hermanos y de la comunión. ¿Qué es lo que nosotros somos? Es una comunión. Así que cuando que se pasa 15 días y dice que no, yo me quedo porque hay calor. No, eso para mí no es iglesia ni va para parte. Como cristiano, yo no cuento eso como iglesia. Yo cuento como iglesia los que están en la comunión del cuerpo. Pase lo que pase. Eso es lo que yo cuento como iglesia. Así que yo me fui al culto. Se manifestó como un espíritu por ahí que ya no quieren decir que son los demonios que se manifiestan. Porque ya todas las cosas han ido cambiando. Y ya le quieren decir que son los nervios, que bueno, para mí se le manifestó un demonio. Llámelo el psiquiatra como le dé su gana. Yo digo que se le manifestó un demonio, lo sacó de control y una mujercita como de 75 libras estaba arrasando con todo. No puede ser los nervios solo, esos cables no pueden tener tanta fuerza solo. Tiene que haber algo manejando esas estructuras, ¿verdad? Y viene la señora que privaba en clase alta, una blanquita, y líder de la iglesia, y es bueno. Y viene, y cuando como que se inclina y le dice al demonio, sal de ella, el Señor te reprenda. Viene el demonio y le da una pescosa que lo lente. Cuando yo vi eso, dije, bueno, como yo no soy de aquí, me fui. Yo no era de ahí, pues yo me fui. Así que la iglesia no puede vivir de estas cosas. Si tú, lleno de tus problemas y dificultades, no quieras tener ministerio lleno de problemas, señores.
No quiere estar dirigiendo lleno de problemas. Conócete a ti mismo. Entiende lo que es la iglesia. Y dile al Señor, yo te quiero servir, pero necesito ser transformado y cambiado. Yo necesito cambiar para servirte con calidad. Así que, hermanos, la iglesia trabaja con todas las necesidades generadas del pecado. El pecado enferma, desgasta, hunde y mata. Pero la iglesia, con sus estándares de calidad, con las propiedades del Todopoderoso en ella, tiene el mensaje y la opción de liberación. La iglesia tiene el mensaje y la opción de liberación. Las dos cosas combinadas. Predica a Cristo, pero ministra a Cristo. Tú predicas a un Cristo poderoso, pues ora por los enfermos y la gente llena de necesidades, y no te mantengas como un mendigo religioso, sino como uno que le sirve al Dios poderoso. Algunas veces nos mantenemos como mendigos religiosos. No, mostremos que le servimos al Dios poderoso. La iglesia tiene que mantener estos estándares. Tiene el mensaje y la acción de liberación. La calidad es una propiedad inherente en cualquier cosa que permite que la misma sea valorada con respeto a cualquier otra de su misma especie. La comparación. La comparación. Entonces, ¿qué gana? La calidad. Va a ganar la durabilidad en medio del tiempo. En medio de la crisis, de la tormenta, se mantiene firme. Cuando viene el mal tiempo, cuando te acusan, te mantienen firme. Cuando te murmuran, te mantienes firme. Cuando te saludan, firme. Cuando no te saludan, firme. Cuando te dan oportunidad, firme. Cuando no te la dan, firme. Cuando no me la dan, entonces que yo voy al altar. Porque si el pastor no me dio una oportunidad, Dios me ha dado la oportunidad de ir a su presencia y orar. Eso es vida cristiana, no es capricho. Es una vida cristiana donde prevalece la calidad, prevalece por encima de lo de crédito. Los bancos famosos de los pueblos reciben ataques cibernéticos, robos y violaciones en el sistema. ¿Para qué? Para crear, y algunas veces crean una burbuja, una bulla, y comienzan un grupo y orquestan para que saquen dinero y una alarma, y están sacando el dinero porque están. Y el banco, ¿cómo se mantiene? Se mantiene quieto. Y cuando pasan 15 días, se fue la burbuja y el banco sigue siendo lo mismo. Te van a levantar bulla al lado, te van a incomodar, pero la receta está en el Salmo 37. No te impacientes a causa de lo maligno, ni lo que, aleluya, aleluya, no te impacientes a causa de lo maligno. No te impacientes, ni de lo que hablan iniquidad, ni de lo que te murmuran, ni de lo que te acaban. El Salmo dice lo que tú tienes que hacer. Confía en Jehová y haz el bien, y te apacentará de la verdad. Y me gusta el Salmo 4 que dice: en medio de todo, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él tranquilamente concederá las peticiones de tu corazón. ¿A dónde quedará entonces lo que te minimizan? Así que la calidad es la propiedad inherente de cualquier producto que permite la valoración o la comparación y que su especie no sea degradada. Cuando se compara la iglesia con otros grupos sociales, ninguno hay como ella. Porque la iglesia tiene cualidades y propiedades que ninguna otra institución la tiene.
Y hay 5 cualidades que debe reflejar la iglesia. No pueden faltar. Primero, tiene que reflejar que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Nosotros tenemos que seguir predicando que Cristo murió por el pecador. Segundo, tiene que reflejar la disciplina, es decir, estar fundamentado, plantado en la palabra de Dios que rige nuestra vida. Aunque venga quien venga, la palabra de Dios es el camino, señala mi camino. Pueden venir profecía, puede venir lo que venga, yo amén, pero la palabra de Dios es quien me guía. Tercero, su imagen es la manifestación impactante del Espíritu Santo en la conducta del creyente independientemente de todo. No importa qué tan duro me hayan dado, yo no puedo estar cambiando. Mi conducta tiene que ser la misma. Mi comportamiento el mismo. La Biblia establece que el hombre enfermo, el hombre bipolar, incierto, es inconstante en todo su camino. La Biblia enseña que el hombre de doble ánimo, porque en los tiempos que se escribió esos pasajes no se había descubierto el concepto de la del ser bipolar, ¿verdad? Y como no se ve, entonces aquí dice el hombre de doble ánimo. Pero hoy nosotros podemos decir el hombre o la mujer bipolar, que no tiene estabilidad, que se mueve dependiendo de donde el viento lo sople. Entonces tú y yo no podemos depender de donde sopla el viento. Nosotros dependemos de la dirección de Dios. Luchamos en contra del viento para no apartarnos del camino. Cuarto, debe reflejar la capacidad de vivir en comunión y unidad inquebrantable. Hay gente que no viven con nadie. Hay gente que no caben en ningún lugar. Hay gente que nunca están satisfechos. Hay gente que nadie hace las cosas buenas, solamente las hace él. Es una persona como una isla aparte, separada. Eso no es vida cristiana. Aquí somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y aunque tengamos espinas, vamos a aguantar las espinas, porque peor es que el frío no mate. Vamos a calentarnos los unos con los otros. Y no rechace a tu hermano por las espinas. Yo sé que dentro de nosotros hay gente que son peligrosos. Pero yo tengo que soportarlo. Yo he pastoreado gente que he dicho, mira, no voy a bregar con esto más. Yo no quiero ni verlo, pero en la tarde yo tengo que verlo. Porque es que si yo no quiero ni verlo y yo me aparto, no es él que tiene problemas, soy yo. Que le ando corriendo a la prueba y a la prueba no se le corre. La condición de tu hermano puede ser la oportunidad de tu santificación. Cargando pesado es que se cría fuerza. Aleluya. Gloria a Dios. Ya Marinelli está pensando que yo me estoy pasando. El gran peligro, hermano. Mire, yo quiero darle este contenido a ustedes. Ustedes me van a perdonar por algunos minutos. El gran peligro de la comunidad de fe de la iglesia es caer en una corintiada. ¿Usted sabe lo que es una corintiada? Caer en una corintiada. Caer en la condición de la iglesia, los corintios. Perdieron la calidad de fe.
Y era una congregación, pero no tenían calidad de fe. Lo peor, el peligro. Los corintios tuvieron el privilegio de ser una congregación bendecida por Dios. Pero lamentablemente, recibir las riquezas espirituales no es garantía que me exonera de la justicia divina. Dios te da los dones espirituales, pero eso no quiere dejar dicho que tú eres salvo. Te llama al ministerio, pero no quiere dejar dicho que ya tú estás en el cielo. Te llena de la presencia, de la unción. O yo diría más bien, te llena te pone sobre ti el control de. Y nosotros estamos llenos del Espíritu, no es el control de Dios. Porque a ti y a mí no se nos doma con cualquier cosa. Hay que poner unos buenos narigones. Pero eso no es garantía. La justicia de Dios pasa de ahí. ¿Qué pasó en los corintios? Tenían los dones, tenían los ministerios. Tenían tantos predicadores buenos que lo idolatraron. Tenían unos líderes extraordinarios con palabras de oro. Pedro sanaba a los enfermos con la sombra. Ya el pueblo estaba investigando por dónde Pedro va a pasar. Y cuando investigaban, va a pasar por la avenida X. Entonces hacían un estudio. ¿A dónde está el sol? Aleluya. Porque hay que ser estratega. Usted tiene que ser inteligente. Bueno, Dios va a pasar por aquí. Pero es con la sombra que me va a tocar. Y entonces, ¿a qué distancia yo voy a estar del paso? Diligencia. ¿Y qué hizo el pueblo? Iban y miraban. Si el sol estaba de este lado y Pedro iba a pasar por aquí, ellos se ponían allí. Porque era la sombra de Pedro que sanaba a los enfermos en ellos. Así, mis hermanos, que la iglesia puede caer en el peligro que cayeron los corintios. Tenían al Pedro que sanaba a los enfermos con la sombra. Tenían a Pablo, el hombre de la ciencia y el conocimiento. Y tenían a Apolo, el hombre de la oratoria. Este tipo cautivaba a la gente con sus sermones. Tenía una homilética perfeccionada. Y se dividieron en grupos. Y comenzaron, ya usted sabe, se dividieron a los líderes. Se dividieron a los hombres que Dios había establecido. Los corintios, lamentablemente, creyeron más en la riqueza que en el dueño de la riqueza. Pero no tuvieron la calidad y los estándares. Tenían todos los dones, pero no había calidad de vida. Tenían los buenos predicadores, pero no había calidad de vida. Su estilo de vida se distanciaba de la calidad, de la riqueza que Dios le había dado. Así que no tuvieron la calidad y los estándares que generan la eficiencia y la eficacia del reino. No basta ser eficiente. Corintio era eficiente, pero no era eficaz. La iglesia de Corintio era eficiente, tenían todos los dones. ¿Qué es la eficiencia y qué es la eficacia? Parecen igual, pero no. La eficiencia es tú hacer todo lo que te propone, sin importar los recursos. Lo único que te interesa es lo que tú te propones, pero no lleva contabilidad de nada. Finalmente, logra lo que quisiste y queda en la pobreza y endeudado. ¿Qué es la eficacia?
La eficacia es hacer lo mismo que tú quieres hacer, pero con menos recursos. No le bajaste calidad. Lo que hiciste fue que fuiste comedido, ordenado, disciplinado y bien organizado. Y orientaste los recursos exactamente donde iba. Por tal razón, no perdiste recursos. La iglesia de los Corintios era eficiente. Cuántos dones, cuántos ministerios, cuántos buenos mensajes. Era un espectáculo lo que había allí, pero desperdiciaban los recursos que Dios le daba. No lo aprovechaban. ¿Por qué? Porque a pesar de los desembolsos de la gracia divina, los corintios seguían siendo los corintios. No cambiaban. No cambiaban. Como hay gente, Dios hace milagros en ellos siempre son lo mismo. Dios les muestra su gloria, ellos siempre son lo mismo. No cambian, ni los milagros los cambian. Nada los cambia. Ellos siguen siendo la misma cosa. Ellos ven la gloria de Dios y mientras la gloria está ahí que ellos ven, están temblando y lloran. Y cuando se le van las lágrimas, siguen siendo los mismos hipócritas. Siguen igual, no cambian. No permiten que el Espíritu Santo regenere su conducta. Y ustedes no han visto gente que lloran y caen en el altar y hacen todas las cuestiones del mundo y todos los hallantes, y cuando salen están llenos de la gloria de Dios y vuelan y se van a la nube y al otro día están vacíos y con la cabeza para abajo, porque no cambian, desperdician los recursos que Dios le ha dado. Ustedes saben los mensajes que aquí se han predicado. Ustedes saben las enseñanzas que aquí se han dado. Ustedes saben las veces que usted mismo ha dicho, Dios me habló. Vamos a hablar en español. Ah, no, es que aquí hablan inglés también. Hemos cambiado. Estamos a la altura de los recursos que Dios nos está dando. Te dejo eso ahí. En la historia bíblica no hay una congregación con más problemas y vacío espiritual que los corintios. Esa es la iglesia, la congregación más problemática que yo vi. Ni siquiera aquella que tenía los nicolaístas. Porque los nicolaístas estaban en esa iglesia y había un grupo que los resistía y que decía, aquí no ponen su doctrina, aquí no, aquí manda el Señor. Aleluya. Y mantenían. Pero aquí no, en Corintio todo el mundo estaba borracho. Aleluya. Embriagado de los dones espirituales, pero vacío del que da los dones espirituales. Embriagado de los ministerios, pero vacío del que da los ministerios. No hay otra como los corintios. Los peores problemas estaban en esta iglesia: divisiones, inmoralidad, confusión doctrinal, acompañado de egolatría y por encima de esto, abuso de la cena del Señor y la comunión de los santos, señores. Como decimos la gente, eso no tiene perdón de Dios. Esa era la iglesia de los corintios. La pregunta es, ¿y estamos escapos de que esa historia se repita? ¿Sabe cuál es la distancia para que la historia se repita? Olvidarnos de ella. Por eso, en el mismo Corintio, en el capítulo 10,
el apóstol Pablo lo pone a hacer un ejercicio de recordatorio de acontecimiento en el pueblo de Israel. Y le dice, recuerden que en un solo día murieron 133,000 por su incredulidad. Lea el capítulo 10. Y le hace un recordatorio y le dice, y todo esto Dios lo ha dejado escrito para que nosotros tengamos memoria, para que recordemos, para que la historia no nos vuelva a sorprender. La iglesia tiene que cuidar su interioridad, su comunión, la calidad de lo que hace y la comunión con el Espíritu Santo, la dependencia divina, hay que cuidarla a todo costo. Hay que cuidar esto. De manera que Pablo lo llama carnales, vagos, insensatos, carentes de conocimiento e ingreídos, porque hablaban diferentes géneros de lengua y tenían los 9 dones. Estaban ahí enfocados, engreídos. Esa era su riqueza. No era la presencia del Espíritu Santo, ni la obediencia a Dios, ni la palabra. Su riqueza eran los recursos que Dios le había dado para que hicieran la obra. La calidad. La iglesia tiene que estar alerta, porque el mensaje persuasivo del mundo está proclamando que ya no hay que sacrificarse, que nada es malo y que Dios está en cualquier lugar. Por eso muchos se congregan cuando le da su voluntad. Otros no quieren servir para nada. Y otros, para ellos nada es pecado. Ese es el mensaje que la sociedad depravada está proclamando. Dios está en todo lugar, no hay que sacrificarse tanto. ¿Por qué es que el pastor prohíbe esto y prohíbe aquello? Ya nada es malo. Sí, hay cosas que son malas y que Dios nunca la va a aceptar en su iglesia, y que los que practican no entrarán en el reino de los cielos. Vamos a dejarnos de cuentos y vamos a entrar al Espíritu Santo aquí. Si Él quiere traer dones, que lo traiga. Si quiere traer ministerio, que lo traiga. Pero primero necesito la presencia del Espíritu Santo aquí. Estoy terminando. En conclusión, la iglesia tiene que estar alerta, porque el mensaje persuasivo del mundo está proclamando que ya nada, que ya no hay que sacrificarse, que nada es malo y que Dios está en todo lugar. La calidad de los estándares del reino no han cambiado. Y nadie está autorizado a imponerle a Dios el gusto de Él. Nadie está autorizado a eso. Tú puedes creer lo que creas, pero lo que Dios es lo que es, y tú no lo vas a poder cambiar. Hay unos teólogos ahora en las iglesias interpretando la Biblia para garantizar sus intereses. Dios nunca aprobará esa teología humanista, capitalista, ingreída. Dios nunca la va a aprobar. A Dios nadie lo puede manipular. Así que Dios no cambia y nadie está autorizado a imponerle a Dios el gusto y los antojos de ningún incircunciso de corazón. Recordemos que la regla del juego la establece Dios. Aquí no hay otro árbitro. La regla del juego la establece Dios. Y nosotros los coaches seguimos la regla del juego. No pueden ser cambiadas. No pueden. Juan 15:16 dice: no fueron ustedes los que me eligieron a mí. Yo lo elegí a usted y lo he puesto para que vayáis y llevéis frutos, calidad, y vuestro fruto permanezca. Eso es calidad. ¿Qué es lo que permanece? Lo que tiene calidad. El texto está hablando de la calidad en la misión.
la calidad en el estilo de vida. El tiempo y las ocasiones en que vivimos son nuestros delatores. Y escuche bien esto que le voy a decir y cerré. No son las circunstancias, ni lo puesto, ni el tiempo, ni la época lo malo. Ellos lo único que hacen es que sacan lo que nosotros tenemos por dentro. Usted ve una persona ubicada en un puesto de trabajo y está manejando dinero y roba. El problema no es el puesto, ni es el dinero. El problema es que es lo que tú eres por dentro. El puesto lo que hizo fue que reflejó lo que tú eres. Y así son los creyentes. Por eso las muchachas cuando se van a casar y los muchachos también deben tener cuidado. Porque el matrimonio no es malo. El matrimonio es bueno. Mire, el matrimonio es tan bueno que Dios estableció la regla, porque si no el hombre se había casado 50 veces de lo bueno que es. Y Él estableció no una sola, porque si no, de lo bueno que es. No es el matrimonio el malo. El matrimonio lo que hizo fue que sacó a flote lo que tú tenías escondido. Lo que pasa es que tú eres un desordenado escondido, un egoísta escondido, tapado, ¿cómo decir esta palabra para no ofenderle al idioma? Eres un egocéntrico, eres un farsante escondido, oculto. Y anda buscando a alguien donde satisfacer tu ego malvado. Hembra o varón, cualquiera. Y cuando se casan, entonces no, es que no puedo con esto. ¿Cómo que tú no puedes? Tú puedes, lo que pasa es que tu condición te deja llevar. Porque el débil, el que se está muriendo, no puede cargar un saco de 100 libras. El problema es tu debilidad, es lo que tú llevas dentro, es tu desgaste espiritual, tu desgaste social. Tu desgaste social. Es que tú nunca has podido vivir junto con nadie. Y ahora entonces te casaste con esa muchacha y crees que la va a domesticar para que ella haga. No, porque es que el problema no es ella, eres tú que nunca has podido vivir con nadie. Aleluya. Yo voy a entregar esto porque estoy sintiendo voluntad de predicar. Que el Señor le bendiga a todos. Pastor, venga.